muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar del agua. La capital chilena vive su invierno más lluvioso en los últimos 14 años. Gracias a las intensas precipitaciones de los últimos meses, las grandes lagunas que llevaban años vacías se han empezado a llenar. Chile es el país con mayor crisis hídrica en todo el hemisferio occidental y cerca del 80% de su territorio está afectado por la sequía de años. Los expertos achacan la falta de agua a la escasez de lluvias, al régimen de la propiedad del agua y a la mayor demanda productiva. Mucha agua, poca nieve. ¿Y el agua que no se juntó? Vamos a conversar con Ulrike Broschek. Ella es subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile y directora de Escenarios Hídricos 2030. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo en este espacio. Oye, Ulrike, cuéntame, a ver, sumando y restando, y después ya te voy a preguntar qué es escenarios hídricos, pero antes de entrar un poquito, veamos qué pasó después de las precipitaciones que nos dejó junio, julio, agosto. ¿Cuál es el panorama? El panorama es a corto plazo que se descarta, por lo que hemos sabido de las autoridades, un racionamiento de agua en la próxima temporada de verano, ¿cierto? Verano hacia marzo del próximo año, porque logramos almacenar agua, ¿cierto? De la que cayó en los reservorios que tenemos para agua potable en las zonas de las regiones centrales de nuestro país. Así que para el corto plazo vamos a estar bien en cuanto a provisión de agua, pero otro escenario tenemos hacia futuro, ¿no? De cómo continúan los próximos años y esta importante variabilidad climática que estamos viviendo con los efectos del cambio climático. Oye, tú eres la directora de Escenarios Hídricos 2030. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso, ¿qué es? Es una iniciativa de un proceso de trabajo multisectorial que hemos llevado adelante desde hace varios años atrás para avanzar con propuestas y soluciones concretas para alcanzar la seguridad hídrica en nuestro país. Y han trabajado más de 300 organizaciones con nosotros en esta co-construcción, en este diálogo, que ha generado propuestas de qué institucionalidad de agua necesita nuestro país, una nueva institucionalidad hídrica reformada, digamos, respecto de la que tenemos hoy, que es muy fragmentada, respecto de la combinación de soluciones cuando miramos distintas regiones, distintos territorios y sus situaciones hídricas, cuáles son las proyecciones de escenarios futuros que tenemos en las distintas macrozonas. Entonces, se ha hecho harto análisis en este trabajo, pero siempre combinando lo que es el conocimiento científico, los análisis técnicos, con la co-construcción desde los territorios. Entonces ha sido un proceso muy, muy enriquecedor, donde cada vez se han ido sumando más actores y hemos ido pudiendo de alguna manera generar propuestas, insumos para la toma de decisiones en distintos sectores, tanto públicos como privados. Oye, a mí siempre me ha llamado la atención de que la política pública chilena esté más basada a lo mejor en la educación de la población en el sentido de no malgaste el agua, cambie los tipos de jardines, no riegue el auto, etcétera, más que en buenas cuentas en no derrochar, más allá de juntar el agua que yo digo, yo sé que es cierto que no se pierde, pero no nos sirve para el tiro. A lo mejor va a llegar en 400 años más la misma agua a nosotros, ¿no es cierto? Pero siempre da la sensación de que esa agua, mucha agua se derrocha. Así es. Mira, la verdad es que tenemos muchos frentes que abordar y hay que hacer muchas soluciones diferentes. Un espectro amplio que va desde cómo usamos mejor y de manera muy eficiente la poca agua que tenemos y que nos llega, ¿cierto?, a través de las lluvias, de la nieve,
Y por otro lado también cómo aseguramos las reservas de agua, nuestros almacenamientos de agua. Tenemos almacenamientos subterráneos naturales, que son los acuíferos, y que hemos estado explotando y sobreexplotando en muchos territorios por la falta del agua en los ríos, ¿cierto? Hemos estado sacando entonces más agua de las reservas. Tenemos que preocuparnos de ver cómo recuperamos esas reservas. Entonces, las acciones son múltiples y te mencioné también que habíamos avanzado en una propuesta de institucionalidad para una nueva institucionalidad y mejorar la gestión desde los servicios públicos. Entonces, tenemos que ir desde lo que es gestión, gobernanza, pasando por soluciones de uso más eficiente del agua en todos nuestros procesos productivos, no solamente en las casas, sino que también en los procesos productivos que son intensivos en requerimiento de agua. Como la agricultura, la minería, el sector forestal. Todas esas son actividades económicas muy relevantes para nuestro país y tienen que adaptarse a este nuevo escenario que tenemos y al escenario futuro que va a ser de escasez. Y por otro lado, bueno, también tenemos que avanzar en otras soluciones como emergentes a nivel mundial que se están conociendo como las soluciones basadas en la naturaleza, que es cómo fomentamos los ciclos naturales de la naturaleza para que funcionen, cómo los imitamos, porque la naturaleza también nos da biodiversidad, nos da calidad de vida, salud, bienestar. Entonces, todas esas cosas son importantes y entonces es un espectro muy amplio de acciones que tenemos que realmente hacer y todos tienen un rol en esto. Oye, ¿y cómo se condice esto con la actividad económica? Porque tú mencionabas ahí, por ejemplo, el tema de productividad con respecto, obviamente, de la agricultura, de la parte forestal, de la minería. Si bien es cierto, tengo entendido que hay en algunas partes, por lo menos, el tema del aprovechamiento de aguas de la minería ha sido bastante más eficiente últimamente por el tema de la desalinización, ¿no? Así es, o sea, todos los sectores en general productivos, nosotros tenemos muchas actividades productivas que requieren de agua, ¿cierto?, para sus procesos. Y entonces todos tienen que trabajar mucho en optimizar ese uso, hacer que sus procesos sean modernos, que vayan incorporando tecnologías nuevas para requerir y depender cada vez menos de este recurso que es limitado y decreciente en nuestro país como efecto del cambio climático y porque además en la medida que crece la demanda de agua en los sectores, también tenemos menos disponibilidad, ¿cierto? Porque en el fondo hay más competencia por uso de un mismo recurso. La minería ha avanzado bastante en distintos sectores, en la gran minería, por ejemplo, en la recirculación de las aguas, en ir optimizando. Está trabajando intensamente en eso y eso es algo que otros sectores también debiesen ir replicando, ¿no? Entonces, la agricultura hoy día todavía tiene en varios territorios que avanzar en ser más eficiente. Han surgido muchas tecnologías a nivel mundial de riego tecnificado, riego por goteo, incluso riego subterráneo. Hemos visto también tendencias como la agricultura vertical, que usa entre un 5 y un 10% del agua tradicional para los cultivos, ¿cierto? Entonces hay mucha tecnología que se tiene que ir incorporando y obviamente cada sector tiene sus desafíos y la minería, claro, también puede enseñar y trabajar en los territorios para en el fondo enseñar esas prácticas de uso eficiente y también trabajar con las comunidades que en la zona norte a veces se han visto deprimidas, la agricultura ha ido desapareciendo del norte por la falta de agua. Entonces, ¿cómo podemos generar un país finalmente diversificado, ¿no? Y cómo todos los sectores pueden trabajar en que exista ese desarrollo diversificado. Esos son los desafíos que tenemos sobre todo en la zona norte, donde varios sectores productivos fueron migrando, fueron desapareciendo, se fueron yendo hacia la zona central, ahora están yéndose hacia la zona sur, la agricultura, ¿cierto? Hemos visto también migración. Al final se trata de eso, ¿no? De evitar este avance del desierto, de la desertificación y cómo diversificar nuestro desarrollo y también patrimonio, obviamente, natural y cultural.
Oye, tengo entendido que hay muy buenos proyectos que han ido aclimatando plantaciones, digamos, a los distintos territorios, además, ¿no es cierto? Obviamente no voy a ir a sembrar arroz a la zona de Petorca, donde no hay una gota de agua, pero tengo entendido que han ido aclimatando algunas especies para instalarlas e ir cambiando, obviamente. Y eso te quería preguntar, a ver, Chile, al ser largo y flaco, pero tener mucha costa, siempre se ha dicho que el desalar el agua sería una solución. Yo no sé si en realidad es una solución en el sentido eh, económico. Por otro lado, ¿qué pasa con la sal que se le saca a esa agua? ¿Va a ir de nuevo al mar? A lo mejor va a alterar de alguna manera el ecosistema, digamos, del mar, va a quedar más salado todavía. No sé qué piensas tú, ¿es realmente una solución? Porque no podemos estar esperando y haciendo la danza de la lluvia todos los años. Exacto, y eso es lo que ha pasado. Nosotros dependemos fuertemente de la lluvia, de si cae agua o no, para ver si va a haber racionamiento o no. Entonces estamos al límite, siempre año a año, ¿no? De lo que ocurre. Y la adaptación y la resiliencia tiene que ver con independizarse un poco de esas fluctuaciones y variaciones. Y así es como están trabajando muchos países que se están haciendo muy autónomos en cuanto a esta variabilidad climática y están resistiendo y siendo mucho más resilientes y adaptados a sus procesos, pero también a través de política pública. Entonces, esto no puede ser solamente ciertas tecnologías que de repente vemos como algunos pilotos, algunos que lo hacen, tiene que ser ojalá mucho más transversal y parte de una política pública, ¿no? Entonces, eso es como muy relevante de ir avanzando sistemáticamente en la eficiencia en el uso del agua. Fíjate que ahí todos los sectores tenemos un rol, o sea, por ejemplo, y yo me incluyo porque somos todos parte de este sistema, la agricultura hoy día tiene más o menos un 50% de eficiencia. A pesar de las tecnologías que existen y que tenemos buena experiencia, todavía a nivel nacional tenemos un promedio bajo de eficiencia en el uso del recurso. Un 50% significa que estamos usando 2 veces el requerimiento de agua que tiene un cultivo, ¿ya? Por ejemplo, en lo que es transporte de agua potable, tenemos en promedio un 30 o 40%, se informa en general un 30% de pérdida de agua en los sistemas de conducción de agua potable. Eso significa de que todo el agua que captamos del sistema para el consumo humano, un tercio se está perdiendo en los sistemas de distribución. Entonces, tenemos que mejorar y tenemos que ir haciéndolo de manera sistematizada y por eso es que esto es un rol de todos, digamos, y donde tenemos que avanzar y donde hay muchas experiencias que podemos aprender. Oye, respecto de lo mismo que decías tú recién, por eso el hecho de ser largo y flaco y tener mucha agua de mar, digamos, para poder desalar. Pero también hay una cosa que ahí tú topaste, el tema del transporte del agua, ¿no? En el sur, bien al sur, digamos, hace muy poco, incluso en Palena, llovieron más de 300 milímetros en 48 horas, pero toda esa agua se fue directa al mar, digamos, entre medio inundó, cuanta cosa se pudo, ¿no? Arrasó con pueblos, etcétera, y obviamente con plantaciones. Eh, ¿Cómo se puede? Porque siempre se ha dicho, bueno, traigamos agua del sur, pero yo creo que no es tan fácil como anda, oiga, río, véngase por aquí. No, no es así. Mira, fíjate que en el sur está lloviendo menos, aunque este es un año excepcional, porque estamos con el fenómeno del Niño y por lo tanto es un año que dentro de las curvas y los gráficos que vamos a ver después va a ser una excepción a la regla. Nosotros estábamos con una mega sequía y todos los pronósticos climáticos ya están indicando que la mega sequía va a continuar. O sea, el próximo año volvemos a un año seco y en el sur la tendencia está siendo a la baja de precipitaciones en relación a años históricos. Por lo tanto, plantear trasladar agua desde el sur hacia la zona central de Chile realmente no se vislumbra como algo factible porque la zona sur ya está escaseando, está teniendo menos agua y entonces va a haber también un conflicto, una restricción al menos social
de trasladar aguas hacia el norte, ¿no? Entonces, y estos son megaproyectos y al final no tenemos soluciones únicas que van a resolver todo el problema. Y eso nosotros lo hemos visto, por ejemplo, y tú me preguntabas, Miriam, sobre respecto a la desalación. Nosotros en el norte vivimos la experiencia de hacer desalación y eso sí, en unas regiones con sequía estructural, podemos decir, donde tienes una matriz de demanda de agua chiquitita, porque está adaptada a la condición de sequía estructural que siempre históricamente ha tenido el norte. Cuando tú colocas una desalación, una planta, logras entregar un volumen importante de agua para suplir. En la zona central y sur de Chile, la matriz de demanda de agua es colosal, es mucho mayor, ¿ya? Y es donde teníamos históricamente toda la agricultura, ¿cierto? Después las plantaciones forestales. Son zonas que el requerimiento de agua es mucho mayor. Entonces, cuando tú colocas una desaladora, no logras mover esa aguja de manera significativa. Te voy a poner un dato. En la cuenca del río Maipo, que es de la región metropolitana, ¿cierto? La cuenca principal, digamos, de la región metropolitana, la brecha actual que nosotros tenemos ahí es de 62 metros cúbicos por segundo de agua. ¿Ya? Esto equivale hoy día a requerir un río Maipo adicional al que tenemos. ¿Ya? Es como tener, para suplir esa brecha, nosotros necesitaríamos 2 ríos Maipo. Para el año 2050, con efecto de cambio climático, esa brecha va a subir de 62 metros cúbicos por segundo a 92 metros cúbicos por segundo. Ahora, una desaladora, y la más grande que hemos construido y que se está haciendo en Chile, es en Antofagasta una que tiene algo así como 4 metros cúbicos por segundo de agua. Entonces, si tú piensas que nosotros tenemos una brecha de 92 metros cúbicos por segundo en una de las cuencas, que es la de la región metropolitana, ¿cuántas megadesaladoras tendríamos que colocar para suplir esa brecha? Entonces, ahí nos damos cuenta que primero la brecha es muy grande y que aunque hagamos 20 megadesaladoras que no caben en esa costa de ahí, en la provincia de San Antonio, no podríamos cerrar esa brecha. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer un espectro muy amplio y ahí tenemos que partir también por la eficiencia, o sea, disminuir nuestra matriz de demanda de agua para requerir menos agua para sostener nuestras actividades. Usar bien las fuentes naturales para no sobreexplotarnos, porque la naturaleza nos entrega agua subterránea, nos entrega la lluvia con el agua de los ríos, que es el agua que nosotros siempre hemos históricamente usado y de la cual dependemos fuertemente. ¿Cómo cuidamos eso y no lo sobreexplotamos? Y luego de eso ver qué otras acciones podemos hacer, como por ejemplo la desalación, pero no podemos sobreestimar ni sobredimensionar la cantidad de desaladoras porque tienen estas externalidades ambientales de que botan estas salmueras al mar, ¿cierto? Entonces, y tienen un costo muy alto, ¿no? Entonces Chile no se puede dar hoy día el permiso de sobredimensionar, de colocar muchas megadesaladoras en toda la costa porque en realidad es mucho más caro, genera externalidades ambientales y tampoco logra cerrar de manera eficiente nuestras brechas de agua. Entonces, tenemos que considerar todas estas cosas y el aprovechar el agua lluvia es total. O sea, nosotros hoy día somos menos resilientes que antes. Hemos ido canalizando nuestros ríos, hemos ido sacando vegetación nativa, erosionando laderas de cerro, sacando vegetación nativa. Entonces, cada vez que llueve ahora, llueve y el agua corre mucho más rápido incluso que antes. Y se va rápidamente, como bien dice. Entonces, ¿cómo devolvemos al suelo esas características y capacidad de captar el agua, de infiltrar las aguas lluvias para almacenarlas y recuperar nuestras reservas? Eso tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza y hoy día el resto del mundo está viendo justamente cómo trabaja con la naturaleza, revegetando con vegetación nativa, haciendo técnicas ancestrales para captar las aguas lluvias, infiltrarlas como los hacían nuestros antepasados, cómo hacer derivaciones de las aguas que caen para almacenarlas. Bueno, por eso decía que es un espectro muy amplio de soluciones y tenemos que hacerlas todas, porque la crisis de agua que tenemos es muy, muy profunda y muy de gran magnitud.
y yo creo que nos hemos imaginado poco esa severidad de la crisis porque no tenemos hoy día una política pública eh, que esté consistentemente trabajando intensivamente en abordar este tema. Oye, sí, justamente quiero entrar en el tema de las políticas públicas y algo que tú dijiste es centralizar el tema en alguna parte, ¿no? Porque tengo entendido que está todo como disgregado por distintos lados. Una de las cosas que yo me imagino que también, donde dices tú que el espectro debe ser más amplio, debe ser a lo mejor la construcción de algunos embalses. Tengo entendido que construir embalses no es rápido, ni es poco costoso, ¿no? Tengo entendido que todo lo contrario, se demoran 10, 20 años. Hay uno que está paralizado hace 20 años, no se ha seguido construyendo, hay que hacer de nuevo los estudios ambientales porque ya pasó tanto tiempo entre medio. Y a lo mejor pequeños tranques cada cierto tiempo, pero hay algo además que me gustaría que me comentara sobre el aprovechamiento de las aguas grises. Perfecto. Respecto al tema de los embalses, y esto ha sido como muy debatido a propósito de las lluvias, ¿no? Y se ha hablado harto sobre la construcción de nuevos embalses. Nosotros tenemos un número de embalses importante en Chile y hay un plan de embalses, como dices, que está hace mucho tiempo ahí esperando ser ejecutado. Efectivamente son proyectos que se han ido trabando, pero porque tienen conflictividad social, ambiental. La retención de agua en una zona alta de una cuenca genera un efecto aguas abajo en el río y en el resto del valle. Eh, Hay que mirar los valles completos hasta la desembocadura y ver qué tipo de soluciones son mejores para el conjunto. En la medida que vamos haciendo proyectos que quizás benefician algunos sectores, secciones más altas, pero afectan aguas abajo en el valle, generan cierta conflictividad y eso va trabando el avance del proyecto, impidiendo que pueda avanzar y por eso estamos hoy día con 15, 20, 25 y tantos años de procesos de trabajo para desarrollar un embalse porque tiene una serie de limitaciones que se van dando, tanto ambientales, por lo que significa cortar un río, ¿cierto? Todo el paso de los sedimentos, que son importantes que lleguen al mar, y el tema social. Entonces, tenemos que buscar innovaciones y tenemos que buscar nuevas formas, tal vez, que generen menos externalidades. Hay muchas partes en el mundo donde los embalses incluso se están sacando, optando por sistemas alternativos. Hay muchos. Por un lado, por ejemplo, los embalses subterráneos. Chile hoy día tiene acuíferos que se están vaciando. Nosotros estamos sacando mucho más agua de reserva de las napas subterráneas que la que se está recargando naturalmente. ¿Cómo recargamos esas napas? Que son embalses naturales que ya fueron construidos por la naturaleza, se están sobreexplotando y podríamos recargar. Ahí hay una oportunidad muy grande y de soluciones que son muy costo eficientes. Perdona, ¿y eso cómo se puede controlar el uso de Por, esa agua? Ahí es por los derechos de Ya. agua subterránea y en el fondo se tienen que ir conformando las organizaciones y las comunidades de agua subterránea para la distribución adecuada, se tiene que hacer monitoreo de extracciones, ya hay una ley de monitoreo de extracciones que está en ejecución y en vigencia y donde todos los que sacan agua subterránea tienen que reportar a la Dirección General de Agua cuánta agua están sacando, cuál es el nivel del pozo de donde están sacando. Todo eso permite ir regulando también las extracciones y el uso del agua subterránea. En la reforma al Código de Aguas también se reguló el uso de las aguas subterráneas y se le dio más atribuciones a la Dirección General de Aguas para regular un uso adecuado y que sea sostenible, ¿cierto? Para evitar la sobreexplotación de las reservas de las aguas mismas subterráneas. Y también respecto de los embalses, y no es que uno esté en contra de eso, sino que por un lado tenemos la solución de las naturalezas, ¿cierto? Pero también hay alternativas de embalses que tienen que ver con sistemas de almacenamiento de agua que no cortan el río, por ejemplo. Se conocen nuevos sistemas de embalse con tecnología nueva, moderna, donde hay brazos de un río que se derivan hacia un sistema de almacenamiento para la acumulación de agua Tú, y tú evitar dices en el fondo...
como piscinas, como pequeños tranques, como... Exacto, Eso es, exacto, pero tú no haces el embalse en el mismo río. Nosotros claro, claro, tradicionalmente derivas el agua. hemos captado, hemos interferido en el río poniendo un muro, ¿cierto? Y se inunda el valle en esa zona y se corta el río. Entonces, lo que se está haciendo a nivel internacional y los nuevos sistemas de almacenamiento es que para no evitar cortar el río, más bien se derivan brazos de ríos cuando hay momentos de exceso, ¿cierto? Estas derivaciones llevan a un lugar de almacenamiento y eso evita todo el impacto ambiental en el río, que en el fondo es uno de los obstáculos del por qué hoy día se están observando muchos de estos proyectos. Entonces, por eso yo digo, tenemos que incorporar nueva tecnología, ¿cierto? Y pensar en nuevas formas para minimizar los efectos tanto ambientales como sociales. Y si hacemos eso, vamos a poder avanzar mucho más rápido con estas soluciones, implementarlas finalmente, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos estas soluciones, pero tenemos que hacernos cargo también de incorporar las mejores formas y las mejores prácticas para evitar estos costos ambientales y sociales que finalmente luego lo que hacen es ir trabando y también ir generando estos mismos desastres cuando tenemos estas lluvias tan intensas. Oye, ¿y ustedes como escenarios hídricos 2030 han sido escuchados por la Dirección General de Agua? ¿Ustedes de alguna manera con estas agrupaciones que se han juntado, dices tú, y se han ido y han hecho estos estudios, han tenido oportunidad de dar a conocer esos estudios a la Dirección General de Agua? Sí, nosotros hemos trabajado con muchos servicios públicos que han participado del mismo proceso de escenarios hídricos. Este ha sido un proceso súper enriquecedor y existe mucha participación y mucha motivación de todos los sectores por avanzar en definir soluciones concretas y cómo logramos destrabar. De eso se trata al final, de no caer en las discusiones que finalmente nos van paralizando y impiden que avancemos en la materialización de proyectos. Entonces, los servicios públicos han sido parte del proceso y han ido incorporando estas miradas. Por ejemplo, hoy día en la ley de riego está incluida una mayor bonificación para proyectos que se hagan cargo de la regeneración de los suelos, de incorporar soluciones basadas en la naturaleza, lo que tiene que ver con recarga, infiltración de aguas a los acuíferos, de promover eso. Ese tipo de soluciones hoy día se están incluyendo. En el Ministerio de Obras Públicas también. El Ministerio de Obras Públicas está hoy día mirando proyectos nuevos de infiltración de aguas lluvia. ¿Cómo podemos aprovechar estas aguas para infiltrarlas? Y muy interesado en este tipo de proyectos. Con las organizaciones de usuarios, también muchos agricultores han avanzado con este tipo de tecnologías y ya la están haciendo. Lo que pasa es que son súper invisibles y hay que irlas mostrando, ¿no? Estamos acostumbrados como a las soluciones más tradicionales, pero hay muchos que ya están innovando y estas son prácticas que tenemos que ir fomentando y generar como incentivos y política pública y financiamiento para que se puedan ir dando. Y bueno, la Dirección General de Aguas, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, adoptaron la propuesta, parte de la propuesta que nosotros habíamos hecho también de institucionalidad hídrica, donde se propuso una Agencia Nacional de Recursos Hídricos para un liderazgo y coordinación a nivel nacional, y también la generación de organismos de cuenca, ya para la gestión más descentralizada. Y en ese ámbito se incorporó hoy día el trabajo en desarrollar 16 consejos de cuenca a lo largo de Chile, una por región, para pilotear qué tendría que ser este organismo de cuenca, cómo funcionaría, qué actores debiesen participar en una organización y una planificación territorial, porque estamos convencidos de que el trabajo territorial es donde está el valor, porque es donde está el conocimiento, la experiencia de los mismos sectores y usuarios de agua en el territorio. Entonces, desde ahí tienen que emanar las propuestas de qué tipo de soluciones, cuáles son las combinaciones, porque son los que conocen más su territorio y qué es lo que ellos necesitan. Entonces, este trabajo de organismos de cuenca es muy relevante, hoy día se está piloteando y esperamos que eso avance de manera muy positiva para poder mejorar la institucionalidad hídrica que tenemos y así avanzar hacia la seguridad hídrica. Oye, muchas gracias, Ulrich, que se nos acaba el tiempo. No alcanzamos a hablar del tema de las aguas grises, pero
yo me imagino que también están pensadas, a lo mejor es una cosa pequeña, ¿no? Pero podrían ser utilizadas a lo mejor para el regadío. Te damos las gracias, Ulrike, por haber estado hoy día con nosotros y habernos aclarado un poco. Siempre tuve la idea de que lo más lo mejor, lo más era acopiar el agua, de alguna manera, juntarla en estos embalses, en estos tranques, etcétera. Y tú me has sacado de esa ignorancia. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, avanzar en todo el tipo de solución, incluido el reuso de aguas grises, que es, como dices, muy, muy relevante porque aunque sea quizás un volumen menor, pero en una localidad pequeña sí aporta mucha agua y puede ser muy relevante. Así Sí, que pues muchas gracias. de hecho hay comunidades del norte chico, por ejemplo, que se están alimentando del agua de la niebla, ¿no? Con atrapaniebla se hizo un experimento en algún momento. Muchas No gracias, todo es, o sea, no todo es volumen de agua, porque hay por localidades supuesto. chiquititas que con un poco de volumen de agua se genera una economía circular local muy, muy interesante. Así que todo suma y necesitamos todas esas soluciones. Muchas gracias le damos a Ulrike Broschek. Ella es subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y directora de Escenarios Hídricos 2030. Ya supimos, mucha agua, poca nieve, pero ya tenemos algunas soluciones. Ellos las están proponiendo. Muchas gracias por haber estado hoy día en Punto de Encuentro.